Hola, me alegra mucho que estés aquí. Este es Reddit Stories Podcast. Relájate, aquí estás a salvo. Aquí está nuestra primera historia. Karen exige un reembolso por una parrilla que nunca compró. Cuando tenía mi propio restaurante de parrilladas, pensé que ya había visto todo tipo de comportamiento de los clientes. Tienes a los clientes habituales que conocen tu menú mejor que tú. Las familias que traen a sus hijos y dejan las mesas hechas un desastre, y la persona ocasional que se queja solo para ver si puede conseguir un descuento. Pero un día, tuve un encuentro que todavía recuerdo años después. Fue justo antes de la hora del almuerzo. El olor a costillas ahumadas y cerdo desmenuzado llenaba el lugar. El personal estaba ocupado preparándose, y yo me estaba preparando para la multitud que siempre llegaba alrededor del mediodía. Entonces entró una mujer que no reconocí, luciendo molesta incluso antes de llegar al mostrador. Me dijo que quería un reembolso por un pedido grande que, según ella, había comprado el mes anterior. Dijo que era para el cumpleaños de su esposo y que la comida se arruinó porque encontró varios cabellos en la salsa. No solo eso, sino que aparentemente su esposo también se enfermó por eso. Ella empezó a contar esta historia rápidamente, tan fuerte que las personas que ya estaban esperando en la fila empezaron a voltear a ver. Le pregunté con calma si tenía el recibo. Ella dijo que pagó en efectivo. Le pedí la bolsa o alguno de los recipientes de comida para poder ver de qué estaba hablando. Ella dijo que no los tenía. Le pedí cualquier cosa que demostrara que había comprado con nosotros. No tenía nada. En vez de eso, empezó a hablar más fuerte. Dijo que era una clienta habitual, que comía aquí todo el tiempo y que si no le daba el reembolso, dejaría reseñas terribles en línea. Lo hizo sonar como si me estuviera haciendo un favor al no estar ya difundiendo mi nombre por todo Internet. Ahora he trabajado en restaurantes el tiempo suficiente como para conocer el patrón. Sin recibo, sin sobras, pago en efectivo y una gran historia dramática. Por lo general, eso significa que alguien está tratando de conseguir una comida gratis. Aún así quería ser justo. Guardábamos comandas en papel para cada pedido y yo siempre los guardaba por aproximadamente un mes por si alguien tenía algún problema. Así que mientras ella resoplaba y bufaba en el mostrador, yo revisé la pila. No pude encontrar nada que coincidiera con su descripción, tampoco recordaba su cara. Había algo en todo eso que no me cuadraba, pero seguí escuchando. Volvió a mencionar que era el cumpleaños de su esposo, cómo todo el día se había arruinado, lo vergonzoso que fue para ella. Ahí fue cuando lo entendí. Ella había mencionado el cumpleaños de su esposo, y recordé exactamente cuándo era esa fecha. Le pregunté como si nada cuándo había sido esa supuesta cena de cumpleaños. Me dio la fecha sin dudar, probablemente pensando que eso hacía su historia más creíble. Pero había un pequeño problema. En esa fecha, mi restaurante ni siquiera estaba abierto. Habíamos estado cerrados varios días por un incendio en la cocina. No hubo pedidos, ni comida, ni clientes, nada. Caí en cuenta de inmediato y no pude evitarlo. Me reí. No fue una risa malintencionada, más bien fue el tipo de risa que sale cuando te das cuenta de que alguien acaba de meterse solo en una trampa. Le dije que no pudo haber conseguido su comida con nosotros porque estuvimos cerrados toda esa semana. Ella intentó discutir, insistió en que recordaba bien, dijo que tal vez yo tenía las fechas equivocadas. Pero en ese momento era obvio. Solo negué con la cabeza y le dije, no lo hiciste, estábamos cerrados, no conseguiste tu comida aquí. Toda su actuación se vino abajo en ese momento. Miró a su alrededor, de repente consciente de que la gente la miraba, y sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió. Sin disculpas, sin retractarse, simplemente se escabulló por la puerta. Mientras se iba, le grité que tuviera un buen día. Y esa fue la última vez que la vi. Hay un tipo particular de estafador que hace esto en todo tipo de tiendas, solo para obtener dinero en efectivo sin hacer nada. Cuanto mayor es el escándalo, más probable es que simplemente les den dinero en efectivo para que se vayan. En las cadenas de tiendas, es común que mencionen a una persona ficticia de la oficina central que supuestamente lo autorizó y luego simplemente se ponen cada vez más enojados. Una clienta me dijo que me iba a dejar una mala reseña por mi fracaso. Le dije, genial, ¿vas a decirle a la gente que no damos reembolsos cuando no se lo merecen? Eso es increíblemente útil. He intentado decirle eso a la gente yo mismo, pero siempre ayuda a que lo confirme una tercera persona. Imagina intentar estafar un reembolso de un lugar que literalmente estaba cerrado. Eso no es solo una mala mentira, eso está tan quemado y chamuscado que ya no tiene salvación. Su historia se esfumó junto con el incendio en la cocina. Servido en frío, con una buena dosis de vergüenza.
Se reveló que mi papá tiene otra familia secreta y ahora hay drama. Durante la mayor parte de mi vida, pensé que entendía a mi familia. Tengo 28 años, soy mujer y crecí con dos hermanos menores que tienen 26 y 24 años. Mis padres habían estado casados por más de 3 décadas. No eran perfectos, pero parecían estables. Mi papá trabajaba duro, mi mamá mantenía la casa unida, y nosotros, los hijos, simplemente vivíamos nuestras vidas creyendo que todo era normal. Todo eso cambió cuando salió a la luz un secreto que nadie de mi familia vio venir. Resulta que después de que mis papás se casaron, pero antes de que yo naciera, mi papá tuvo una relación con otra mujer. No solo eso, sino que tuvo un hijo con ella. Ese niño, mi medio hermano, ahora tiene 32 años. Durante más de 30 años mi papá logró mantener esto oculto de nosotros. Él le dio dinero a la otra mujer durante años, y ella y mi medio hermano sabían de nosotros, pero nosotros nunca supimos de ellos, ni una palabra. El secreto solo salió a la luz porque el hijo de mi medio hermano, mi sobrino, necesitaba un trasplante de médula ósea. Estaban buscando una compatibilidad genética, y por supuesto, los familiares de sangre eran la mejor opción. Fue entonces cuando mi medio hermano se nos dio a conocer. Ni siquiera sé cómo explicar el momento en que la doble vida de mi papá se volvió real. Fue como si el aire se hubiera ido de mi cuarto. Mi mamá quedó totalmente sorprendida, completamente devastada. Había estado casada con este hombre durante décadas, creyendo que lo conocía por completo. Y ahora aquí estaba la prueba de algo que ella no podía perdonar. Él intentó decir que fue un error de una sola vez, pero ¿cómo llamas error a un hijo oculto y años de apoyo en secreto? Mientras tanto, yo me sentía atrapado en una tormenta que nunca pedí. Mi instinto cuando surge el drama es salir corriendo en la dirección opuesta. Odio los chismes, odio las peleas y odio que me obliguen a estar en situaciones donde la gente susurra y especula. Esto era como mi peor pesadilla haciéndose realidad. De repente, cada conversación con los familiares se convirtió en un debate sobre qué hacer, a quién culpar y cómo seguir adelante. Actualización. Han pasado como 3 años desde que escribí sobre todo esto por primera vez y me olvidé de esta publicación por un tiempo por todo lo que estaba pasando. Quiero agradecer a las personas que publicaron comentarios de apoyo hacia mí y mi familia y que no fueron negativos al respecto. Era desgarrador ver el dolor de mi mamá. Sabía que su matrimonio no sobreviviría a esto y tampoco podía ver a mi papá de la misma manera. Mi mamá terminó divorciándose de mi papá. Simplemente no pudo superar la traición. Habían estado casados durante 34 años, pero una vez que se supo la verdad, para ella fue imposible creerle cuando dijo que solo había sido un desliz de una sola vez. Ella se mudó a un nuevo departamento y ha estado reconstruyendo su vida poco a poco. Ahora está mejor, aunque todavía hay días en los que le afecta mucho. Después de tanto tiempo juntos, adaptarse a estar sola no ha sido fácil, pero lo está manejando con una fortaleza que realmente admiro. En cuanto a mí, mi relación con mi papá está destruida. Ya no confío en él y no veo cómo podríamos reconstruir lo que teníamos. Mis hermanos sienten lo mismo. El hombre que creíamos conocer no es el hombre que vivió en nuestra casa todos esos años. Ahora sobre mi sobrino. Al principio, ninguno de nosotros era compatible. Mis hermanos, mi tío, mis primos, todos nos hicimos la prueba, pero no funcionó. Yo no era elegible porque tuve cáncer en el pasado, sino también me habría ofrecido como voluntario. Parecía que no había esperanza. Entonces sucedió algo increíble. La novia de mi primo, que ni siquiera tenía parentesco genético, resultó ser compatible. Ella no dudó ni un segundo, aceptó el trasplante y gracias a ella, mi sobrino tuvo una segunda oportunidad de vida. Todavía se siente como un milagro que alguien sin ningún lazo de sangre fuera quien lo salvara. Ahora él está muy bien y para todos nosotros, ese es el resultado más importante de todo este lío. También hemos llegado a conocer a mi medio hermano, a su esposa y a su hijo. A pesar de cómo llegó a nuestras vidas, estoy agradecido de tenerlos. Lo sorprendente es la poca relación que tenía con mi papá. En toda su vida había visto a mi papá 2 veces. Una vez cuando estaba en la universidad y otra vez cuando vino a decirle a mi papá que su hijo necesitaba un trasplante. Ambas reuniones juntas sumaron menos de 30 minutos, eso es todo. Mi papá nunca lo crió, nunca lo apoyó más que con dinero ocasional, y cuando se enteró de que su nieto estaba enfermo, de hecho intentó intimidar a mi medio hermano para que se mantuviera alejado. Incluso sabiendo que la vida de un niño estaba en juego, él quería que el secreto permaneciera enterrado. Eso fue la gota que derramó el vaso para mí. Si hubiera habido alguna posibilidad de salvar una relación con él, eso terminó cuando vi la poca compasión que tenía. Mi medio hermano no buscaba dinero, ni venganza, ni drama.
Él solo quería intentar salvar a su hijo, y gracias a la prometida de mi primo, su pequeño está vivo y muy bien. Eso es lo que más importa ahora. Nunca he conocido a la madre de mi medio hermano, pero por lo que he escuchado, ella está en un buen momento. Ella está en una relación estable, y mi medio hermano se lleva bien con su pareja. Lo que haya pasado hace décadas ya es cosa del pasado para ella. Para mí y mi familia cercana, el enfoque ha cambiado. En vez de ahogarnos en enojo hacia mi papá, hemos puesto nuestra energía en construir una relación con mi medio hermano, su esposa y su hijo. Ahora ellos son parte de nuestra familia. Mi papá pudo haber intentado mantenernos separados, pero al final, sus mentiras le salieron mal. La verdad salió a la luz de todos modos. Y aunque destruyó su matrimonio y le costó el respeto de sus hijos, también nos trajo a alguien nuevo, a alguien que debimos haber conocido desde siempre. Me alegra que tu sobrino esté bien y espero que todos sigan prosperando. Excepto tu papá, por supuesto, que se pudra. Esta es la mejor manera en que pudo haberse desarrollado esta terrible situación. Honestamente, es increíble que hayas podido reconectar con tu hermano, su esposa y especialmente con tu sobrino. Parece una verdadera segunda oportunidad para tu familia y me alegra saber que tu sobrino está prosperando después de todo. Es increíble cómo se dieron las cosas con que la prometida de tu primo resultara ser compatible, como si estuviera destinado a ser así. En cuanto a tu papá, por supuesto que intentó mantener a tu hermano alejado. Si fuera por él, todavía estaría viviendo la buena vida, fingiendo que nada de esto existía y dejándose llevar por la vida en vez de enfrentar las consecuencias de sus decisiones. El hecho de que todos lo ignoraran y eligieran mantenerse unidos en vez de dejarse intimidar por él, dice mucho sobre su fortaleza como familia. Bueno, ese drama familiar fue suficiente para 3 temporadas de una telenovela. 3 temporadas, por favor. Con un hijo secreto y el giro relacionado con la médula ósea, eso es al menos 5. Cierto, pero al menos este tuvo un final feliz. Sí, nueva familia, niño sano y el papá sale del guión. ¿Soy el malo por negarme a organizar más reuniones familiares porque odio recibir a mis suegros? Mi esposo y yo compramos nuestra primera casa hace un año. Es una casa de 5 habitaciones y 3 baños, y para nosotros se sentía como un sueño hecho realidad. Después de años de ahorrar, finalmente teníamos suficiente espacio para expandirnos y construir el tipo de hogar que siempre habíamos querido. Con las fiestas acercándose, pensamos que sería bueno abrir nuestras puertas y organizar algunas reuniones familiares. Ahora, debo admitir algo de inmediato. La verdad, nunca he sido muy buen anfitrión. No crecí en una familia donde recibiéramos visitas todo el tiempo. Mis padres recibían visitas de vez en cuando, pero no era nada parecido a lo que estaba a punto de experimentar. Cuando pensaba en ser anfitrión, me imaginaba una noche acogedora con la familia sentada alrededor, quizá algo de comida en la mesa y la gente yéndose a una hora decente. Eso no fue lo que pasó. Desde mi perspectiva, todo fue un caos. La primera vez que vinieron fue como una estampida entrando por la puerta principal. Los niños salieron corriendo antes de que siquiera tuviera tiempo de saludar a sus padres. Subieron y bajaron las escaleras a toda velocidad, gritando a todo pulmón, azotando puertas, jalando las decoraciones y agarrando cosas que no les pertenecían. En un momento, encontré a 2 de ellos jugando con un tazón decorativo de canicas de vidrio que tengo en un estante. Cuando les pedí a sus padres que intervinieran, solo se encogieron de hombros y dijeron, «Están bien». Me quedé atónito. Mis propios padres nunca me habrían permitido hacer lo que quisiera en la casa de otra persona. Se esperaba que nos sentáramos educadamente, comiéramos lo que nos servían y limpiáramos lo que ensuciáramos. Pero aquí estaba yo, en mi propia casa nueva, viendo cómo la destrozaban mientras los adultos se sentaban como si fuera algo normal. No eran solo los niños, los adultos no trajeron nada para que se entretuvieran y luego se molestaron conmigo por no tener juguetes o juegos listos, como si fuera mi trabajo entretener a todos los niños además de cocinar y servir. También llegaron con su perro sin preguntar y lo dejaron subirse al sillón como si viviera ahí. El perro soltó pelo por todos los muebles y babeó los cojines. Tuve que lavar todo al día siguiente. Los modales básicos se fueron por la borda. Dejaron las sillas fuera de la mesa y de las barras, pisotearon por toda la casa con los zapatos puestos después de que les pedí amablemente que se los quitaran y dejaron platos de papel, servilletas y vasos de plástico regados por todas partes. Algunos incluso hicieron bolas con su basura y la dejaron en el suelo. Entraba a una habitación y encontraba latas de refresco medio vacías por todos lados, la mayoría con solo un sorbo tomado antes de ser abandonadas. Era un desperdicio y un desorden. Incluso las pequeñas cosas en las que la mayoría de la gente ni siquiera piensa se volvían una molestia. Alguien abrió un rollo nuevo de papel higiénico en el baño, aunque el anterior todavía estaba más de la mitad lleno.
Alguien más abrió el botiquín del baño, lo cual se sintió invasivo. Ni siquiera quiero saber qué estaban buscando. Lo peor fue que casi nadie se ofreció a ayudar. De todas las personas que pasaron, solo una, la nueva novia del hermano de mi esposo, a quien conocíamos por primera vez, realmente preguntó si podía ayudar. Ella ayudó a sacar la comida, recoger algunos platos e incluso se ofreció a ayudar con los trastes. Mientras tanto, la familia que he conocido por años actuó como si yo fuera su empleada. Al final de la noche, estaba agotado. Odié cada segundo de eso. Subí las escaleras después de que todos se fueron y me quedé sentado ahí, mirando el desorden, preguntándome si esto era a lo que la gente se refería cuando decían que ser anfitrión era divertido. Mi esposo se sentía igual. Estaba tan sorprendido como yo. Fue la primera vez que vio a su familia a través de mis ojos y se dio cuenta de lo mal que se habían comportado. Cuando habló de eso con sus padres después, su reacción nos dejó boquiabiertos. Se rieron. Lo descartaron con un simple, así es esto de recibir en casa, como si fuera normal que los invitados se comportaran como tornados arrasando la casa de alguien más. Esa conversación fue el punto de inflexión. Mi esposo y yo estuvimos de acuerdo en que no lo volveríamos a hacer. No, a menos que hubiera cambios serios. Así que cuando llegó la Pascua y sus padres preguntaron cuáles eran nuestros planes, mi esposo les dijo directamente que no íbamos a recibir a nadie. No lo tomaron bien. Dijeron que, como teníamos la casa grande, era obvio que nosotros seríamos quienes recibiríamos de ahora en adelante. Les dijimos que si esperaban que abriéramos nuestras puertas, cada miembro de la familia tenía que cooperar. Ya fuera trayendo comida, limpiando o simplemente asegurándose de que sus hijos no destruyeran el lugar, todos tenían que hacerse responsables. ¿Su respuesta? Eso va en contra del propósito de ser anfitrión. Nadie debería tener que ayudar si tú invitas. Eso fue la gota que derramó el vaso. Dijimos, está bien, entonces no vamos a ser anfitriones en absoluto. Ahora sus padres están molestos, diciendo que nosotros somos los difíciles. Tal vez simplemente no estoy hecho para ser anfitrión, pero no puedo quitarme la sensación de que su versión de ser anfitrión normal en realidad es solo aprovecharse de nosotros. No creo que sea mucho pedir un poco de respeto básico y ayuda para mantener el lugar en buen estado. Así que aquí estamos. Tenemos la casa grande, pero también tenemos límites, y hasta que su familia aprenda a comportarse, no van a pasar sus vacaciones aquí. No eres el malo, tu casa, tus reglas, y si la gente ignora esas reglas, creo que es justo no ser el anfitrión. Creo que es válido no querer ser anfitrión por cualquier razón, pero tu lista me parece una locura. Revisar el botiquín es algo muy grave. Me preocuparía que hubiera un adicto oculto en la familia. Esas son las personas que hacen eso. Algunas cosas se pueden solucionar fácilmente. ¿Mascotas en los muebles? Aclara que no se permiten mascotas si vuelves a recibir visitas. Pero lo que realmente me molesta es lo de los zapatos. Es muy común en muchas culturas no usar zapatos dentro de la casa. Es algo que deberías esperar y respetar cuando vas a la casa de alguien más. Es un límite tan básico que ignorarlo es absurdo. ¿Qué ganas al ignorar esa regla? ¿Una mezquina sensación de control? Podría soportar las sillas e incluso los desórdenes, pero si la gente se esforzaba por desafiar las reglas de la casa sin ninguna razón, yo tampoco los volvería a invitar. Si no pueden respetar algo tan básico como no usar zapatos, no tienen ni un ápice de respeto por ti o tu esposo. Recibir a la familia no debería sentirse como estar cuidando un zoológico o limpiar todo lo que dejan. Si los invitados no pueden seguir las reglas básicas de la casa, no es de extrañar que Ope cierre la puerta. Tener una casa grande no significa que haya servicio de limpieza gratis. La suegra demasiado intensa no respeta los límites con la comida y termina siendo víctima de una máquina de pedos. Quiero empezar diciendo que sí quiero a mi suegra. La mayoría de las veces tiene buenas intenciones y de verdad le importan sus nietos. Pero se aprovecha demasiado del papel de abuela que puede hacer lo que quiera. Cada vez que alguien le pide que respete ciertos límites, lo ignora con la misma frase. Soy una abuela, puedo hacer lo que quiera. Para ella, eso principalmente se nota con la comida. Tiene toda una cocina llena de dulces, botanas y golosinas. Su despensa es como un paraíso del azúcar. Siempre mantiene los cajones de galletas llenos, frascos de dulces al alcance de las manos de los niños y helado en el congelador como si fuera una reserva de emergencia. Su lema parece ser, si los niños lo quieren, lo tienen. La cosa es que los padres, yo, mi esposa y sus hermanos no estamos de acuerdo con ese enfoque. Le hemos pedido incontables veces que se lo tome con calma, que respete nuestras reglas y que no les dé azúcar a cada rato. Ella asiente amablemente, sonríe y de todas formas lo hace. Una vez, de hecho la vi darle un angel food cake entero a mi sobrino de 8 años.
no una rebanada, el pastel entero. Ella se rió y dijo que quería ver qué haría él. Bueno, lo que hizo fue comérselo todo y luego se enfermó. En vez de un momento tierno de abuela, se convirtió en una noche de dolor de estómago y arrepentimiento. Pasando a un fin de semana cuando nos quedamos en su casa. Mi hijo tiene 3 años y medio y ya sabe que su abuela le dará lo que le pida. Esa mañana en el desayuno vio la reserva de galletas y pidió galletas con chispas de chocolate en lugar de su plátano y yogur. Le dije que no, por supuesto, y volví a dirigir su atención al desayuno que le había preparado. Fue entonces cuando mi suegra intervino. De todos modos, le dio las galletas, justo frente a mí. Le dije tan calmadamente como pude, agradecería que no le dieras galletas a mi hijo antes de las 8:30 de la mañana. Ella solo sonrió y dijo, vamos, déjalo disfrutar un poco. Esa es su frase. Su excusa para todo, para ignorar las reglas y hacer lo que le da la gana. Me mordí la lengua. No quería pelear desde temprano, pero me quedé pensando en eso. La indiferencia, el total desprecio por los límites. Sabía que no la iba a cambiar, pero empecé a pensar en cómo lidiar con eso. Más tarde ese día, mi esposa y yo estábamos de compras en una de esas tienditas de pueblo costero que venden de todo, desde camisetas de broma hasta campanas de viento con forma de delfín. Los pasillos estaban llenos de chucherías playeras, frascos de saltwater taffy y llaveros que nadie realmente necesita. Mientras estaba mirando, escuché a alguien reírse y decir, ¿quién querría un llavero que haga ruidos de pedo? Mi primer pensamiento fue, yo lo quería. Mira, a mi suegra le desagrada muchísimo el humor escatológico. Le parece asqueroso, infantil y indigno de ella. Pero mi hijo de 3 años, él piensa que los pedos son lo más gracioso de todo el universo. Puede sentarse y reírse de eso durante media hora seguida. Es como puro entretenimiento para él, y justo en ese momento me di cuenta de que tenía la idea perfecta. Así que compré el llavero de pedos. 6 sonidos diferentes, todos garantizados para hacer que mi hijo se ría hasta que se le ponga la cara roja. Cuando regresamos a su casa, se lo entregué casualmente, como si fuera solo un juguetito que había comprado. En cuestión de segundos, presionó el botón y la sala se llenó de un ruido fuerte y caricaturesco. Se dobló de la risa. Lo presionó una y otra vez, y cada sonido lo hacía estallar en carcajadas. Se estaba carcajeando, rodando sobre la alfombra, pasándola como nunca. Mi suegra, en cambio, parecía horrorizada. Empezó a refunfuñar sobre lo asqueroso que era, murmurando que esperaba que esa cosa se rompiera pronto. Pero no podía decir mucho, porque era obvio cuánta alegría le estaba dando a mi hijo. Cada vez que intentaba distraerlo, él presionaba otro botón y se echaba a reír. Me recosté, observé la escena y cuando finalmente volvió a quejarse de lo inapropiado que era, sonreí y le dije, vamos, déjalo disfrutar un poco. La expresión en su rostro no tenía precio. ¿Sabes? Con familias como estas, ¿quién necesita los realities? Exactamente, solo reparte palomitas en Acción de Gracias y ya tienes toda una temporada. Y con muchos menos comerciales. A menos que cuentes al tío Bob hablando de criptomonedas otra vez. Pensé que habíamos acordado que ya no está invitado. Eso es todo por ahora, pero no te pongas triste. Pronto volveremos con más historias para ti. Recuerda escuchar a RMR Reader todas las noches para que tus sueños sean maravillosos, como tú y llenos de luz. Ahora haz clic en esta lista de reproducción, ven y sígueme. Estaremos aquí. Hasta entonces, hasta pronto.